Buenas tardes. El día de hoy vamos a sustentar nuestra investigación acerca de la incidencia del SARS-CoV-2 en trabajadores asistenciales del Centro Hospital Divino Niño del municipio de Tumaco durante el periodo 2020-2021. Los integrantes somos mi persona, María Mónica Álvarez, Ana Ortiz y Robinson Pam. Planteamiento del problema. El SARS-CoV-2 se ha expandido rápidamente a finales del año 2019 y comienzos del año 2020. Los primeros casos se detectaron en China presentando un cuadro de síntomas de respiratorio agudo, que empiezan desde un simple resfriado hasta causar la muerte. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia de salud pública de preocupación internacional para luego declararla como una pandemia el 11 de marzo del 2020. El reporte de la Organización Mundial de la Salud de Colombia expedido el 27 de abril se registraron 2.919.000 casos, con un incremento nacional del 0,5% en las últimas 24 horas, lo cual 55.939 de todos esos casos detectados en Colombia incumben al sector de la salud. Lamentablemente, 46 de esas 99 muertes reportadas en ese lapso hacían parte del sector de la salud a médicos generales y especialistas, lo que los convierte en una población de alto riesgo de contagio. Sumándole a esto que no cuentan con los elementos de protección de salud necesarios, no tienen una remuneración justa y no tienen las capacitaciones necesarias hospitalarias. ¿Por qué la problemática? Porque la pandemia afecta la manutención hospitalaria directa y negativamente en la productividad, competitividad y eficiencia de la organización. Afecta directamente e indirectamente los gastos y costos de la organización. Justificación. El SARS-CoV-2 es un virus altamente contagioso. Se transmite cuando una persona tose o estornuda expulsando partículas que tienen contacto con una persona sana. Es esto lo que pasa con el personal médico al ser la primera línea y lo más expuesto atendiendo a los pacientes. Debido a estos altos índices de contagio y de muerte, el Ministerio de Trabajo expide un decreto que es el 676 del 2020, donde incorpora el COVID-19 en la tabla de enfermedad laboral. He aquí donde nosotros como grupo nos surge la necesidad de estudiar el SARS-CoV-2 como una enfermedad laboral directa, teniendo en cuenta el desarrollo y análisis de una caracterización sociodemográfica y ocupacional, donde tiene en cuenta todos los trabajadores del hospital, garantizando el mejoramiento de la adquisición de los recursos de bioseguridad y la salud de los trabajadores. Objetivos. El principal en general es analizar la incidencia del SARS-CoV-2 como una enfermedad laboral de los trabajadores y específicos, establecer si realmente contaba con los elementos de bioseguridad, determinarlos clínicamente cuáles eran los principales síntomas y la caracterización sociodemográfica de los casos positivos. Marco teórico. El coronavirus COVID-19 y SARS-CoV-2 tiene una forma redonda u ovalada, a menudo polimórfica, con un diámetro 60-140 nm. Manifestaciones clínicas. Los síntomas más significativos eran la fiebre y la tos. La fiebre podría ser alta y prolongada y la tos seca. No siempre se presentaban los síntomas, puesto que había muchas personas asintomáticas. Podían aparecer la cefalia, podían ser la fatiga, pero era normal en un 15 y 25% de los positivos. El síntoma más relevante del coronavirus fue la alteración del gusto y el olfato. Principales medidas preventivas, la Organización Mundial de la Salud, en vista del caos mundial, determina ciertas medidas para prolongar la rápida propagación, que era el lavado de manos con agua y jabón, de respetar 1 metro mínimo con una persona, más si esta persona de pronto era posible COVID, la cuarentena, y asistir al médico solamente cuando fuese necesario. Control sanitario de los médicos era la primera, monitoreo de temperatura, la segunda, verificar de que no tuvieran problemas respiratorios, y la tercera y la más importante es que el personal médico de la primera línea de la zona afectada del área no tuvieran contacto con las otras áreas, mucho menos teniendo los elementos de protección. Y medidas de protección personal, sus batas, ya sean de látex o de tela, su careta, su tapaboca quirúrgico, mascarilla de alta eficiencia, guantes. El marco legal, existen ciertas leyes que debemos tener en cuenta para el desarrollo de este trabajo, como es el decreto 676, como antes mencionamos, donde el Ministerio de Trabajo incluye el COVID-19 como enfermedad laboral.
Decreto 1443, se dictan las disposiciones para la implementación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Decreto 1477, expidió una tabla de enfermedades laborales. Y la resolución 666, donde adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar el adecuado manejo de la pandemia. Buenas tardes, continuando con la exposición, arrancamos con el tema del método. Dice tipo de estudio que es mixto, que es cuantitativo y cualitativo. Diseño de estudio es no experimental, transversal y descriptivo. No experimental quiere decir de que no se hace a través de un experimento, sino son con datos reales. Y transversal es investigación observacional que busca analizar como tal los datos de las variables recopiladas. Y descriptivo, que es recopilar, organizar, resumir y analizar los datos. Las fuentes de los datos fueron de historias clínicas y del sistema de gestión hospitalario. La población fueron los trabajadores del Centro Hospitalario Divino Niño con un reporte positivo para COVID-19. El plan de análisis es la estadística descriptiva, que es recopilar, organizar, resumir y analizar los datos como tal. Los resultados. Tenemos dos casillas, sino dos cuadros como tal para hacer como tal la comparación del año 2020 y del año 2021. En el año 2020 hicieron para COVID-19 positivo un 67%, de 67 personas para un 100% en el Centro Hospitalario Divino Niño. Para el 2021 fueron 35 personas para un 100%. Los cargos y frecuencias del Centro Hospitalario Divino Niño para el año 2020 tenemos un diagrama una representación en diagrama de barras. Auxiliar de enfermería, que fue el pico más alto con un 32.84%, frente al mínimo que es el 1.49% que corresponde al tema de psicología. En cargos y frecuencias para el 2021 también estuvo por encima del pico como tal, fue de auxiliar de enfermería con un 28.57 y un 2.86 que corresponde a los cargos como es el de conductor. Aquí tenemos como tal, posteriormente se realizó por edad y género. Para el año 2020 también para un 67 personas para COVID positivo, para el 100% está de 20 a 29 fueron 13 personas, tanto los sexos como femenino y masculino. Para 29 a 39 años fueron 29 personas para COVID positivo, de 39 a 49, 13 personas, de 49 a 59 años, las 12 personas, para un total de las 67 personas. Para el año 2021 estuvo de 25 a 33 años, 15 personas. Para los años de 33 a 41, 9 personas. De 41 a 49 años, 7 personas. De 49 a 56 años, 5 personas. Para un total de 36 personas para un 100%. Como tal, podemos verificar aquí en estos rangos y edad de género, lo que hablaba anteriormente, que de 29 a 39 años fue el índice de mayor crecimiento, que es del 55%. En este caso, podemos verificar que este índice fue de sexo femenino, los que estuvieron de 29 a 39 años. ¿Por qué estuvo de sexo femenino fue el mayor incremento? Debido a que, como tal, en el Centro Hospitalario Divino Niño, el sexo femenino hay mayor cantidad de personas que sexo masculino. En el DANE, según el DANE, nos dice que para el año 2019 hubo un crecimiento, 2019 y 2020 hubo un crecimiento de la población femenina, como se evidencia ahí. Y entonces, de 25 a 39 años son mayoría frente a la población entre los 40 a los 60 años de edad. Buenas tardes. Para continuar sobre la caracterización de la edad y género de los trabajadores del Hospital Divino Niño, encontramos que en el 2021, entre los trabajadores positivos,
Se evidencia una mayor incidencia entre los 25 y los 33 años de edad, que correspondería a un 36.11%. A nivel global encontramos que en el municipio de Tumaco hay mayor población de género femenino, por lo que se puede concluir que el índice de contagio no está determinado por el género y por el rango de edad, sino por sus características sociodemográficas. Otro de los objetivos específicos que vamos a cumplir es establecer que los trabajadores de la salud contaron con los elementos de protección personal. Encontramos aquí que en el 2020 el 96% de los trabajadores utilizaban los elementos de protección personal. En cambio, un 4% no estaban utilizando los elementos de protección personal. En el 2021 encontramos que el 99% de los trabajadores asistenciales del Hospital Divino Niño tenían los equipos de protección personal y solo un 1% de los trabajadores no contaban con los elementos de protección personal, lo que significa que hubo una mejoría en cuanto a los 2 años. Otra de los objetivos específicos que vamos a dar cumplimiento es determinar clínicamente y escribir cuáles fueron los síntomas más relevantes en la adquisición del virus. Encontramos que en el 2020 uno de los síntomas más relevantes es la cefalea en un 40.2%. En cambio, en el 2021 encontramos que también uno de los síntomas más relevantes es la cefalea o dolor de cabeza. En cambio, en su minoría encontramos que es la gripa en características como rinorrea. Discusión de los resultados. Dentro de la discusión de los resultados encontramos que las EPS son las que en un 40% no han asignado los equipos biomédicos específicos para el personal de salud. También encontramos que un 68% de la población declara que las IPS no dan los programas de mantenimiento para el sistema de ventilación. El 65% también señala de estos trabajadores que no cuentan con una ducha para poder bañarse luego de sus jornadas laborales. Conclusión. Frente a la investigación realizada, es evidente que los profesionales de la salud necesitan más apoyo y protección ante esta pandemia y cualquier otro tipo de situación inesperada para la humanidad. Frente a esto, encontramos que a lo largo de esa investigación adquirimos conocimientos y experiencias acerca sobre sus diferentes síntomas de los pacientes que dieron positivo y el cual es de gran importancia, lo que nos ayuda a mitigar como tal el virus. Gracias.